Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del seminario de la unidad de bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía. Antes que nada, quiero agradecer a los coordinadores de estos seminarios, a la doctora Catalina Soriano Correa, de aquí de la FE Zaragoza, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que es el líder de la unidad, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, del CIATEC de León, Guanajuato, al maestro en ciencia Luis Antonio Ramírez Torres, profesor de aquí de la carrera de Ingeniería Química, y a la doctora María Guadalupe Salinas Juárez. Les agradezco por la organización de estos seminarios, les agradezco a todos su asistencia y en esta ocasión pues les presento al pasante de Ingeniería Química, Paolo Fernández Flores Rivera, que está a punto de presentar su examen para titulación y nos va a presentar su tema de tesis, que es modelo electrorreológico aplicado al sistema operativo. Sus asesores son, en primer lugar, su director de tesis es el doctor Edson Emilio Herrera Valencia y sus asesores es un servidor y el maestro Luis Antonio Ramírez Torres. Adelante, Paulo, con la presentación y bienvenido. Bien, primero que nada quiero darle las gracias a todos por estar presentes en la exposición para obtener mi título de tesis. En este trabajo se estudió el modelo electrorreológico aplicado al sistema auditivo y bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, como el índice de contenido tenemos para este trabajo fue el resumen, motivación, la introducción a qué son la flexoelectricidad en la membrana, cómo escuchamos, tenemos un objetivo general y objetivos específicos, y como la metodología tenemos un modelado matemático, una ecuación constitutiva y suposiciones que hicimos para el mismo sistema. A partir de esta metodología obtuvimos resultados de las simulaciones matemáticas, digo de las simulaciones computacionales, y a partir de esas simulaciones obtuvimos una discusión de resultados, una conclusión y presentaremos un trabajo futuro y una bibliografía. Bien, como resumen del trabajo, obtuvimos un modelado matemático novedoso para modelar las células ciliadas externas desde una perspectiva reológica utilizando la ecuación constitutiva de Tanner-Ostwald-Deval, y estas ecuaciones las modelamos en el software Wolfram Mathematica 13 para resolver las ecuaciones diferenciales no lineales que obtuvimos. Eh, a partir de esto obtuvimos un tiempo característico que de hecho es adimensional, es 0.78, y también obtuvimos un pico de flujo volumétrico y de frecuencia que fue en el tiempo 5. Siguiente, por favor. Bien, la principal motivación de este estudio es describir el comportamiento de las células ciliadas externas. Las células ciliadas externas son una membrana flexoeléctrica que se encuentra en un fluido viscoelástico. Entonces, para poder describir completamente estas células ciliadas externas, necesitamos también contemplar los valores de los parámetros viscoelásticos como flexoeléctricos. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es la flexoelectricidad y cómo escuchamos realmente? Los líquidos, los cristales líquidos nemáticos son materiales viscoelásticos y anisotrópicos, autoorganizados, que presentan flexoelectricidad. Y el comportamiento más interesante que estamos estudiando de los líquidos, de los cristales líquidos, es el acoplamiento de los gradientes orientacionales junto con la flexoelectricidad. ¿Qué significa esto? Que cuando tú doblas una membrana flexoeléctrica, esta genera campo, genera polarización macroscópica, y de la misma forma una eh, polarización macroscópica o si una polarización macroscópica en la membrana va a generar estos gradientes orientacionales, esta flexión en la membrana. Siguiente, por favor. Entonces, sabiendo esto, la pregunta es ¿cómo escuchamos realmente? Y es muy interesante. En la membrana timpánica, cuando llega hacia nosotros una vibración,
Esta membrana timpánica transmite esa vibración a la cóclea. Dentro de la cóclea hay varias partes, pero la que nos interesa estudiar es la cóclea basilar, que es la que se está señalando. En esta cóclea basilar tenemos dos células que son las responsables de la audición en los mamíferos principalmente, aunque nosotros estudiamos, bueno, nosotros va solamente para los humanos. ¿Cuáles son estas dos células? Las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Siguiente, por favor. Entonces, este movimiento de cizallamiento que llega desde la membrana, desde el tímpano hasta la cóclea, lo que genera es, como vimos, la flexoelectricidad, y esa flexoelectricidad en las células ciliadas internas provoca una respuesta sináptica de derecho hasta el cerebro. Eso es lo que hace que escuchemos, por un lado. Por el otro lado, para las células ciliadas externas, por sus siglas en inglés las OHC, Outer Hair Cells, genera que se estiren y se contraigan. Entonces, ese estiramiento y esa contracción también tiene que ver con nuestra capacidad de escuchar. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar. Todavía se está estudiando y se sospecha que son las principales causantes de la ampliación del sonido. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es exactamente lo que acabo de explicar. Bueno, entonces partimos de la hipótesis de que si el efecto electromagnético de la curvatura promedio de una membrana flexoeléctrica que está unida al tubo capilar depende de las propiedades materiales de los fluidos viscoelásticos y de la membrana que tiene, entonces existirá una combinación específica de los materiales en los que se maximice esta frecuencia. Lo que queremos decir es, va a haber un valor para los parámetros materiales que maximicen la audición. Y estos parámetros materiales van a ser los que mencionamos al inicio, el tiempo crítico, el índice de flujo, etcétera, etcétera. Como objetivo general tenemos contribuir al estudio del comportamiento de las membranas flexoeléctricas que están en medios viscoelásticos desde una perspectiva reológica. Queremos ampliar el modelo hacia un modelo no lineal que tome en consideración los parámetros materiales completos. Siguiente. Y bueno, como objetivos particulares, primero tuvimos el derivar un modelo dinámico no lineal, además adimensional, a partir de la ecuación de Tanner-Oswald-de-Waal, con sometiendo nuestro sistema a una pequeña frecuencia arbitraria. A partir de estos modelos matemáticos no lineales, vamos a utilizar un método numérico mediante Wolfram matemática para resolverlos mediante métodos numéricos estas ecuaciones diferenciales no lineales. Y teniendo estas ecuaciones, teniendo las gráficas de nuestros modelos, de nuestras ecuaciones diferenciales no lineales, vamos a pasar a encontrar un flujo volumétrico característico y también un índice de flujo característico. Siguiente, por favor. Metodología. Como la metodología de nuestro problema, tenemos que, pasar del problema físico del problema biológico a un problema físico. Como se ve en la imagen de la izquierda, las células ciliadas externas no son absolutamente cilíndricas, pero nosotros vamos a aproximar estas células a la imagen que se ve en la derecha. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos fluidos viscoelásticos, uno que está arriba del domo y otro que está abajito del domo. Nos interesa obtener el flujo volumétrico de ambos fluidos porque ambos están relacionados con la audición. Y en el pequeño domo que tenemos ahí, podemos ver que ese domo tiene un índice de curvatura. Ese domo va a oscilar, va a cambiar, va a curvarse.
Siguiente, por favor. Bueno, entonces tuvimos que hacer ciertas suposiciones para el planteamiento de este problema, que son, primero que nada, como ya mencioné, son las coordenadas cilíndricas, que existe un pequeño campo eléctrico que es de baja amplitud y que además es unidireccional, que el proceso es isotérmico, que este problema puede modelarse mediante la ecuación constitutiva de Tanner-Oswald-de-Waal. El flujo es laminar y que el flujo es unidireccional para ambas fases. Y bueno, por último, que el proceso es no estacionario a tiempos cortos. Siguiente, por favor. Partimos desde, como es común en transferencia de fenómenos, partir desde la ecuación de movimiento, desde la ecuación de masa. Y por último, pero muy importante, estamos utilizando la ecuación de forma que presentó el doctor Herrera Valencia en el artículo del 2023. Con esta ecuación de forma es como modelamos el domo. Siguiente, por favor. Y bueno, para la ecuación constitutiva, noten que del lado derecho estamos utilizando la famosa ecuación de ley de potencias o de Oswald-de-Waal, que si llevaron con el profesor Vizcaya, a lo mejor llegaron a ver en fenómenos de transporte esta parte ya para no lineal. ¿Qué indica esa n? Es precisamente el índice de flujo que nos dice si un fluido es engrosante o es adelgazante. Para la parte izquierda estamos utilizando la ecuación de Tanner, que es similar a la ecuación de Maxwell, con el hecho de que el pequeño triangulito que estamos utilizando arriba nos indica que estamos utilizando la derivada convectiva superior para tensor de esfuerzos. ¿Por qué? Porque esta la podemos utilizar para sistemas inerciales. Y por último utilizamos el tensor de rapidez de formación. Siguiente, por favor. Y muy bien, esta parte la verdad es que es un poco complicada en el sentido matemático, pero bueno, resolviendo a partir de la ecuación de movimiento, obtenemos este valor para las coordenadas cilíndricas. Resolviendo este tensor, obtenemos nuestro valor de la velocidad, que es el que tenemos aquí abajo. Y sustituyendo, perdón, me faltó aquí una pausa. Sustituyendo eh, la ecuación constitutiva que nosotros estamos utilizando como la ecuación de Tanner-Oswald-de-Waal, es como obtenemos nuestro valor para la velocidad, que es el que tenemos ahí abajo. Siguiente. Y bueno, derivando el perfil de velocidades es como tenemos la siguiente ecuación y mediante esa derivada es que podemos llegar a obtener el flujo volumétrico, que es la ecuación que se muestra hasta abajo, que está en dependencia de un gradiente de presión. Siguiente, por favor. Bien, como tal, el flujo volumétrico, como veíamos, podríamos de cierta forma decir que no hay flujo volumétrico porque no es como una tubería, ¿no? Pero en realidad sí hay un flujo volumétrico que está dependiendo de la forma en la que cambie el domo que tenemos, la bolita que veíamos al inicio. Entonces, el flujo volumétrico va a estar dependiendo de la curvatura, que es nuestro DH, del promedio de la curvatura, perdón. Y bueno, la solución general que obtenemos para la presión del fluido izquierdo está dado por la ecuación que tenemos en medio. Entonces, el cambio en la presión debido en ambas fases está dado por la última ecuación que tenemos ahí. Utilizando ahora sí la ecuación de forma, llegamos hasta el último término. Y bueno, sustituyendo esta delta de presión en la última ecuación de la diapositiva anterior, da como resultado la última ecuación que tenemos aquí. Ahora, esto es, digamos, un artificio matemático que es primero
multiplicamos por el exponencial de 1 entre lambda del fluido izquierdo y 1 entre lambda del fluido derecho, y luego intercambiamos L y R por R y L, y lo sumamos a la ecuación para obtener este valor. Siguiente, por favor. Simplificando con respecto del exponencial de lambda L y de lambda R, y multiplicando por el producto entre los tiempos de relajación de ambas fases, obtenemos esta ecuación. Siguiente, por favor. Y bueno, este es el resultado al que nos interesaba llegar. Obtenemos una ecuación de balance de la curvatura promedio, donde los índices que tenemos abajo están dados por las dos ecuaciones de abajo. Nótese que este resultado se había obtenido de cierta forma antes en el artículo que menciona Abu Daka, pero nuestro mérito en este estudio es ampliar este resultado hacia la no linealidad, en el momento en el que NR y NL ya no son un valor de 1. En Abu Daka, que se presentó en el 2012, este valor es 1, y esto llega a ser un parámetro lineal nada más, solamente para fluidos newtonianos. Nosotros lo estamos ampliando para ver qué se puede obtener cuando el índice de flujo cambia. Siguiente, por favor. Y bueno, para hacer el estudio hicimos un estudio con los 6 diferentes modos que se pueden hacer, o sea, alta viscosidad y baja viscosidad, alta simetría y baja simetría, y una membrana rígida y una membrana suave, para obtener a qué parámetros materiales es que se maximiza el flujo volumétrico. Siguiente, por favor. Obtenemos estos 6 modos de combinar desde baja simetría, baja viscosidad y membrana suave, hasta obtener el último extremo, que sería alta simetría, viscosidad media y membrana rígida. Siguiente. Bueno, aquí modelamos para cada uno de los, resolviendo las ecuaciones con el método numérico, variando los parámetros para los 6 modos diferentes. Siguiente. Y obtenemos primero que nada para la membrana no lineal, para poder obtener un tiempo crítico y a partir de ahí hacer la membrana, primero para la membrana lineal y a partir de ahí para la membrana no lineal. Siguiente, por favor. Siguiente. Y estos son los resultados de nuestras simulaciones computacionales. En el índice de las abscisas tenemos el tiempo adimensional, y en el de las coordenadas tenemos la curvatura promedio adimensional. Nótese que para la gráfica, el que obtiene una curvatura promedio más alta es de cierta forma un resultado intuitivo, que es baja simetría, baja viscosidad y membrana suave. Tiene de cierta forma sentido. Si es suave, va a tener más curvatura, más fácil. Siguiente, por favor. Y a partir de esto podemos graficar el flujo volumétrico. Nótese que otra vez, quien tiene un mejor valor, un valor característico, sería la BBS, membrana a baja viscosidad, baja simetría y membrana suave, que es la que obtiene también un punto máximo, que ahí no se alcanza a percibir exacto, pero está alrededor de 0.75. Y esto, bueno, sí, gracias. Y bueno, ya que demostramos que para la membrana BBS es la que obtenemos el mayor flujo volumétrico, nos interesa también ahora variar el índice de flujo y encontrar cuál es el índice de flujo que nos produce un mayor flujo volumétrico. Y esto es un resultado interesante
porque si se dan cuenta, el BBS que tiene NL, bueno, un índice de flujo mayor, que es el de 2, que es la línea gris hasta arriba, es un índice de flujo grande, o sea, es un fluido engrosante, sin embargo nos da un mayor índice, un mayor flujo volumétrico. Como pueden ver en esta gráfica, para el tiempo en las coordenadas de las abscisas tenemos el tiempo adimensional y en las coordenadas, perdón, y en el índice de las coordenadas tenemos el flujo volumétrico adimensional. Y tenemos y tenemos un valor más bajo de flujo volumétrico cuando es un índice de adelgazamiento. Ya. Y bueno, como mencioné, hicimos en esta gráfica tenemos los tres valores para el índice X tenemos el tiempo de proceso dimensional, para el índice Y tenemos la frecuencia crítica y para el índice Z tenemos un flujo volumétrico. Entonces, nótese que obtenemos un tiempo característico, pero también tenemos una frecuencia característica y tenemos que tomar ambas cosas en cuenta para poder obtener un flujo característico en nuestra membrana no lineal. Este es para la membrana lineal. Siguiente, por favor. Y bueno, para nuestra membrana no lineal se puede observar que tenemos un pico de flujo volumétrico cuando el tiempo adimensional llega hasta 2, una frecuencia de 1, y cuando los mecanismos viscoelásticos son engrosantes. En esta gráfica podemos ver que en el índice X tenemos el índice de flujo del fluido de la derecha, en el índice Y tenemos el índice de flujo del fluido de la izquierda, y en el índice Z tenemos el máximo flujo volumétrico. Y bueno, como discusión de resultados, queremos remarcar este resultado, ¿no? Que es interesante que a mayor índice de flujo, entre más engrosante es el flujo, más flujo volumétrico obtenemos. Y bueno, como conclusiones tenemos que la resonancia entre el campo eléctrico y los mecanismos viscoelásticos engrosantes añade complejidad al sistema. Obtuvimos un pico de flujo máximo a una frecuencia específica, y estos resultados subrayan la sensibilidad de un sistema a condiciones específicas y proporcionan una base para futuras investigaciones sobre la manipulación y la optimización de las propiedades de las fases viscoelásticas de una membrana flexoeléctrica. Y bueno, por último, como trabajo futuro, quedaría obtener resultados experimentales para poder comprobar o descartar el modelado matemático que hemos desarrollado en este trabajo. Esto debido a que no se puede todavía estudiar las velocidades externas, ya que tiene que hacerse en un organismo que esté vivo, ¿no? Eso sería todo. Estas son las referencias que hemos utilizado y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Paulo, por la presentación y pues nos queda bastante tiempo para una ronda de preguntas y sugerencias y críticas que le puedan hacer a su compañero para que mejore su presentación y su defensa de tesis. Veo la mano levantada del doctor Edson. Adelante, doctor. Sí. Hola, Pablo, ¿me escuchas? Buenos días. O ¿Qué tal? tardes, que son. ¿Sí me escuchas? Ok. Sí. Bueno, nada más algunas sugerencias. Por ejemplo, vio de forma, en algunas diapositivas hay mucho texto. Hay que poner como enunciados, como si estuvieras haciendo una lista de las cosas que tienes que digamos, proponer a futuro o ese tipo de
cuestiones, ¿ok? O sea, trata de poner menos texto. Una pregunta que te vamos a hacer en el examen, o que yo, un servidor, te lo pienso hacer y te la voy adelantando es, ¿por qué proponer un modelo no lineal? Un modelo no lineal para este problema, o sea, digamos, el por qué estás trabajando esto, cuál fue la motivación o qué se intenta lograr con este modelo, que es un modelo más complejo que los que se tienen lineales y que dan cierta información. ¿Me podrías dar un comentario, por favor, en esta dirección? Por supuesto, al hacer un estudio para los fluidos, digamos, no newtonianos, estamos ampliando el campo del modelado. Todo lo que se, bueno, no todo, digamos, pero la mayor parte de los estudios que se han hecho hasta ahora parten desde la perspectiva de la resonancia. A partir de eso utilizan artificios como la transformada de Fourier para poder estudiarlo y obtener un resultado, digamos, para la linealidad. Nosotros estamos ampliando a la posibilidad de que los fluidos que están en el oído sean no lineales. Otra de las cuestiones que ahí me gustaría comentarte es la siguiente. Eh, Básicamente lo que tienes es agua y electrolitos, o sea, son fluidos que son electrolitos que podría ser, eh, digamos, newtonianos de primera entrada como primera aproximación y la parte electrolítica. La pregunta aquí, ya entiendo que desde un punto de vista matemático, un punto de vista físico, es interesante seguir estudiando este tipo de objetos matemáticos. La pregunta sería, ¿hay alguna evidencia física que induzca que sí efectivamente puede cambiar la viscosidad de los fluidos que tienes ahí? ¿Habrá alguna, digamos, alguna evidencia biológica, médica que nos permita eso? Mm, pues podríamos decir que Ajá, sí. um, En esta parte no sé yo tampoco, o sea, lo estoy comentando porque sería bueno que investigáramos un poco a ver si hay alguna enfermedad, por ejemplo, alguna patología, alguna infección que haga que la viscosidad de los fluidos mm, cambie. Me imagino que pues, se puede inducir con un cambio de pH, con un cambio, digamos, de que haya un rompimiento de cadenas o poliméricas o un cambio en el pH o que por el líquido de la spristina o no sé, alguna cosa que nos permita entablar eso. En ese contexto, yo pienso que se debe de orientar esa cuestión. Ahí necesitamos algún artículo y si no, dejarlo como una pregunta abierta. O sea, esto que acabamos de encontrar lo tenemos que empatar con la parte biológica y la parte médica. ¿De acuerdo? ¿Está bien? claro, sí, sí, ¿Ok? era lo que mencionamos como trabajo futuro. Realmente no tenemos un resultado experimental para estos valores, ni tanto en, digamos, células ciliadas externas normales, ni células ciliadas externas enfermas. Entonces podría ser un gran tema de estudio para trabajos futuros. Otra de las preguntas que yo te haría es la siguiente, por ejemplo, ahí utilizaste un fluido de Tanner, ley de potencia. Ley de potencia es para la parte no newtoniana inelástica y el modelo de Turner te da la contribución elástica del material. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Aquí puedes utilizar la transformada de Fourier en el tema, como en algunos que te han presentado aquí en el seminario, o no? ¿Y por qué? Uf. Mm, ¿Cuándo se utiliza la transformada de Fourier? ¿Para sistemas lineales o no lineales? para sistemas no lineales, perdón. Lineales, nada más. Sí, Acuérdese, caballero, que transformada de Laplace, transformada de Fourier, cualquier transformada de la física matemática, la premisa es que son sistemas lineales desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, ordinarias o parciales. Esto que estás utilizando es altamente no lineal. Entonces, claro. no puedes utilizar esa herramienta como tal, sino deben ser métodos numéricos, como lo que hiciste,
y planteamientos de otro tipo, o sea, simulación con programas, con paquetes computacionales, etcétera. La última pregunta que te hago, y con eso, y te felicito por la presentación, porque no es fácil el tema, es bastante pesado, es, este, ¿qué sigue después de esto? Vamos a suponer que presentas tu examen ya, que es necesario ya tener una fecha, eso sí te lo encargo, una fecha, por favor. ¿Qué sigue? ¿Cuál sería el futuro de lo que pretendes hacer después de esto? Muchas Bueno, gracias. podemos ver la posibilidad de hacer una maestría. A mí me emocionaría mucho hacer una maestría en el campo matemático, no tanto como ingeniería, sino completamente matemático, y continuar estos estudios. Ok, bueno, por mi parte es todo, Pablo. Te agradezco muchísimo todas digamos, las respuestas y se crean preguntas abiertas. Y hay muchas cosas que no sé, pero las pregunto como un inexperto en el tema, pero con mucho entusiasmo. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas Yo soy gracias. profesor, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias al doctor Edson. Pues para que tomes en consideración, Pablo, sus preguntas y te felicitan en el chat. Te felicita Alejandra Mendoza. eh, Te felicita por exponerte y Laura Pineda también te manda felicitaciones. Veo la mano Gracias. levantada del maestro Luis Antonio. Adelante, Luis. Sí, doctor Fausto, muchas gracias. Bueno, Paulo, me da mucho gusto verte aquí en estos seminarios. Veo que ya mejoraste con respecto a la vez anterior. También hiciste las correcciones que muy amablemente nos hicieron, ¿verdad? Los doctores en la vez pasada. Te agradezco también que te expongas, así como dice tu compañera Alejandra. Es bien importante practicar, ¿verdad? Bien importante exponer este tipo de temas que efectivamente, como menciona el doctor Edson, no son temas fáciles, son temas que requieren de mucho antecedente, ¿verdad? También, de hecho, de este tema que tú estudiaste, ya salió una publicación que está disponible en el público para los que estén interesados acerca de un poco más de detalles acerca de la dinámica de las membranas no lineales. Y bueno, sí hay una serie de preguntitas que te quisiera hacer, Paulo. La primera es, ¿qué es la resonancia? ¿Cómo lo explicarías a las personas que no están tan familiarizadas con este fenómeno? Así en términos sencillos, ¿qué es la resonancia? La resonancia es sencillamente, podríamos decir, la repetición periódica del movimiento de un punto. Eso es la resonancia. Ok, vamos a ponerlo con un ejemplo sencillito. En un columpio, cuando los niños están columpiando en los juegos, se columpian a una frecuencia determinada, ¿no? Entonces, para que lleguen a una mayor altura, otra persona lo que hace es empujarlos cuando el niño llega del columpio hacia la persona. La persona ejerce una fuerza para empujarlo, ¿verdad? Este columpio tiene una frecuencia determinada. La persona tiene que empujar al columpio a esa misma frecuencia, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos empujando a una Ah, frecuencia determinada. periódicamente, correcto, sí, Exactamente. ya. Entonces, la resonancia en este sentido, en el sentido de tu trabajito, es que tú estás encontrando una frecuencia de campo eléctrico que funciona como la persona que está empujando el columpio, que Claro. coincide con la frecuencia de oscilación de la membrana, ¿verdad? Y entonces generas ese efecto resonante en el flujo volumétrico. Para nuestro caso, ¿verdad? La resonancia tiene otras definiciones y dependiendo del sistema. Entonces siempre hay que tener en mente eso, que tú estás provocando una resonancia a través de los parámetros materiales. ¿Con qué variable de entrada? Con el campo eléctrico, ¿no? Y efectivamente la contribución que tú hiciste es utilizar un modelo reológico que toma en consideración otros parámetros, aparte de los que ya había reportado, ¿verdad? En este caso de Claro. Abudaca. Muy bien, Pablo. Otra pregunta. Eh, si tuvieras fluidos viscoelásticos, digamos, con propiedades idénticas, ¿qué sucede en tu sistema? ¿Cómo sería el flujo volumétrico en la membrana? Eh, claro, estamos, se maximiza, porque como se muestra al final de la presentación,
le estamos dando las mismas propiedades de índice de flujo tanto al fluido de la derecha como al fluido de la izquierda, que es que ambos fluidos son engrosantes y eso maximiza el flujo volumétrico. Sí, de hecho, en las coordenadas de las propiedades materiales, cuando en tus dos fases tienes mismas propiedades reológicas, decíamos que es alta simetría, ¿verdad? En ese Claro, sentido lo llamábamos alta simetría. Mismo tiempo característico del fluido de la izquierda y mismo tiempo característico del fluido de la derecha. Y tiene sentido porque los dos fluidos se mueven, digamos, en especie de la misma, paralelo, ¿verdad? sí, Además son engrosantes y, bueno, una interpretación, ¿verdad? Como bien menciona el doctor Edson, es un problema abierto, no está del todo estudiado completamente, pero la parte engrosante podría promover el contacto entre las membranas y las fases viscoelásticas. Entonces, si tenemos una simetría en propiedades reológicas, pues ambas se están deformando casi al mismo tiempo, ¿no? Por así decir. Y eso es lo que promueve, como bien mencionas, un efecto resonante de flujo volumétrico. Entonces, todo ese tipo de cosas, sí valdría la pena que las mencionaras ya en tu examen profesional. Recuerda que es una defensa de tesis donde tú con razonamientos científicos, lógicos, vas a tratar de defender tus ideas, ¿ok? claro, Hay, hay preguntas abiertas, por supuesto, pero eso no quiere decir que tú no tengas una respuesta. La puedes construir con argumentos lógicos, ¿verdad? claro. Muy bien, muy bien, Paulo. Por otro lado, ¿por qué estás considerando tu membrana elástica? ¿Qué pasa si esta membrana fuera rígida? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa si en tu sistema tú tuvieras una membrana que es completamente rígida? Claro, si fuera una membrana completamente rígida, no habría flexoelectricidad. Al ser sometida a un campo eléctrico, no sucedería este movimiento de cizallamiento y por lo tanto tampoco habría un flujo volumétrico que se desplace en ambos lados del capilar. Entonces, digamos, no escucharíamos. Que de hecho es algo que se ha mencionado anteriormente. Tenemos la idea de que gente que ya empieza a dejar de escuchar ya tiene células ciliadas externas muy rígidas y gente que escucha muy bien es porque sus células ciliadas externas todavía son una membrana suave. Sí, exactamente. Si fueran completamente rígidas, simplemente no se deforma, no hay flujo volumétrico y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ok, si la membrana no se deforma, entonces, ¿cómo funciona una célula ciliada externa? Si requerimos de la deformación para generar un flujo volumétrico, ¿cómo está conectado eso con el fenómeno de escucha en los seres humanos? Ok, como mencioné al principio, las células ciliadas internas, que también son responsables, son las que mandan directamente la respuesta sináptica al cerebro. Las células ciliadas externas son las que amplifican esa respuesta. Exacto, y la amplifican a través de qué fenómeno que tú mencionaste y que lo discutimos al principio, ¿verdad? Eh, Flexoelectricidad. Sí, bueno, la flexoelectricidad es cuando se deforma, genera el campo eléctrico, pero ¿qué fenómeno en específico? Amplifica, ¿no? Como tú mencionabas, amplifican las células ciliadas externas. La resonancia, Eh, ¿verdad? ajá, la La resonancia. resonancia, claro. La resonancia es la encargada de precisamente ese fenómeno que tú acabas de describir. Por eso nosotros, bueno, los colegas, ¿verdad? También nosotros, estamos tan interesados en encontrar resonancias, precisamente por eso, para mejorar el sistema, a lo mejor por medio de un dispositivo externo que genere ese campo eléctrico, esa oscilación de campo eléctrico y ayude a las personas Mm, a mejorar la escucha, ¿no? claro. Hay que tener siempre eso en mente, por favor. La matemática es maravillosa. A mí, uno de mis sinodales en mi tesis de doctorado dice, bueno, ¿y qué afán de matematizar todo si al final con estadística se puede lograr? Bueno, el hecho es que de describir procesos de forma matemática te ayuda a imaginar dispositivos, a imaginar tecnología nueva que pueda Obtener suplir algunos fenómenos, ¿no? Como en ya, este caso. obtener una respuesta
significativa o intuitiva, ¿no? Exactamente, exacto. Física, ¿no? Que tenga sentido físico. Claro, Porque con estadística, bueno, encuentras el óptimo, pero hasta ahí, ¿verdad? No lo puedes claro. escalar a otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, Pablo, otra pregunta, aprovechando que hay un poquito más de tiempo. ¿Por qué tuviste que utilizar matemática para resolver el Eh, modelo? sí, en el sentido de por qué matemática y por qué no a mano, o en el sentido de por qué matemática y por qué no otro software. Em, exacto, ¿por qué no a mano, digamos? ¿O por qué no a mano? Pues porque no es, digamos, posible, ¿no? Es altamente no lineal y para ser, no tenemos una... ¿Qué significa que sea no lineal? No significa que no haya una respuesta a esa ecuación diferencial, significa que no se puede resolver mediante los métodos normalmente utilizados. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos resolver algo mediante los métodos, digamos, los normales que estudiamos en ecuaciones diferenciales? Es utilizar un método numérico que sencillamente nos proporciona la solución mediante números, nada más. Exacto, porque la alta no linealidad de tu sistema no te permite encontrar una solución analítica. ¿Por qué es Claro, preferible una solución analítica con respecto a una numérica, Pablo? por supuesto, porque como mencionó anteriormente, una solución analítica nos estaría dando una respuesta con un significado físico. Nos está diciendo de qué valores depende exactamente este, el flujo volumétrico, por ejemplo. Aquí estamos viendo, digamos, su sombra mediante la gráfica. Estamos viendo la gráfica, estamos viendo las variables dependientes del flujo volumétrico. Estamos suponiéndolas a partir de la gráfica, pero no significa que sean exactamente así, aunque todo indica que son así porque lo estamos viendo mediante la gráfica. Sí, de la solución analítica te permite primero una expresión explícita de lo que quieres calcular en función de otras cosas, ¿no? En pocas palabras. El Claro, problema con la solución numérica, o sea, de la solución no lineal, es que tú requieres declarar los parámetros reológicos y casi todas las condiciones, ¿verdad? Para poder hacer la simulación. De hecho, en tu código de matemática, ¿verdad? Ahí tú construiste la ecuación no lineal en función de los parámetros reológicos y no claro, consideraste cualquier valor de parámetros reológicos, sino consideraste un espacio específico. claro. ¿Por, Sí. ¿Por qué escogiste eso en específico, ese espacio de propiedades materiales y no otros valores de las propiedades reológicas? Bueno, en principio porque necesitamos proporcionar esos valores para poder obtener un resultado, como bien mencionó. Y eh, por último, porque el índice de adelgazamiento y tanto el índice de adelgazamiento como el índice de engrosamiento no, no deben de variar tanto. Por eso no, porque, en, bueno, llegado hasta el punto adimensional, no podemos utilizar un índice de flujo mayor a 2, por eso llegamos hasta 2 y no podemos utilizar un índice de flujo menor que 0. Sí, primero no deben ser negativos, ¿no? Para empezar, no tiene sentido físico. Podrían ser mayor a 3, pero ya no tiene caso, porque es un fluido altamente engrosante, ¿verdad? Y eso físicamente pues ya no se daría. A lo que me refiero es por qué valores reológicos de las propiedades reológicas, tanto de la membrana como de las fases viscoelásticas, tiempo característico, módulo elástico, los valores que tú utilizaste, y recuérdalo por favor, son Ah, casos límite, sí, son claro. casos límite, porque tú puedes utilizar cualquier valor que se te antoje, ¿verdad? Pero ya hay Sí, estudios previos donde participó el doctor Edson, donde se ven los casos límites de esas propiedades reológicas y tiene que ver ahí con una cuestión de multiplicadores de Lagrange y algo muy interesante, que bueno, no, ya está fuera del alcance de tu trabajo, pero básicamente son casos límites. Membrana rígida, baja simetría, alta simetría, membrana elástica, membrana muy elástica, o sea, suave y ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa combinación de parámetros no es de casualidad, sino porque son casos límite, ¿verdad?
Y para no Sí, estudiar numéricamente todos los valores de las propiedades reológicas, tomas esos casos límite, ¿ok? Y ya te estás asegurando que estás cubriendo la mayoría de los casos de las propiedades de tu sistema, ¿ok? Entonces, claro. así encontraste la resonancia, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar enfocados en esa parte. No, no son valores aleatorios, son casos límite, ¿verdad? Previamente estudiados. Eso sí valdría la pena que lo agregáramos. Ok. Eh, bueno, Pablo, pues ya no pregunto más por si alguien más quiere preguntar. Te felicito nuevamente. Aprecio mucho que expongas en estos seminarios. Te lo agradezco muchísimo. Ya, por favor, establecer fecha de examen. Sí, Y pues no me queda más que desearte todo el éxito del mundo. Y si te animas a hacer una maestría, yo te apoyo completamente. Es maravilloso hacer un posgrado. Te felicito, Pablo. muchísimas gracias, profesor. Es todo, doctor. Gracias. Sí, gracias Luis. Pues bueno, aquí en el chat, Fernando Flores Guzmán nos manda unos programas de la Universidad de Chicago para los que quieran estudiar doctorados en el extranjero. Pues ahí está eh, una opción. La maestra Dominga Ortiz te felicita por tu trabajo. Y bueno, yo aprovecho que no, ya no hay manos levantadas y te pregunto, Paulo, este fenómeno de la resonancia a través del cual oímos, pero también se dan muchos otros casos físicos. em, ¿Cómo nos lo explicarías, el fenómeno en sí de la resonancia? Eh, ah, ok. ¿Cómo es que escuchamos? Perdón. No, me refiero al fenómeno básico de la resonancia. O sea, en física se estudia resonancia, resonancia mecánica, de hecho, en la parte de mecánica. ¿A qué se refiere este fenómeno? Lo más básico que nos puedas explicarnos, por favor. Claro, la resonancia es el efecto mediante el cual una partícula como bien mencionaba el profesor Luis, por ejemplo, el ejemplo del columpio, es una partícula que oscila entre un punto y el otro debido a que está sometido a una fuerza periódica. En el ejemplo del columpio, la persona se le está dando esa fuerza para que siempre llegue de un punto a otro. Eso básicamente sería la resonancia. Am, pero ahí surgiría la duda, ¿es lo mismo oscilación que resonancia? No, no, porque oscilación es sencillamente el trasladarse de un punto a otro, trasladar una partícula de un punto a otro. La resonancia es ese traslado a través de la fuerza que está siendo ejercida por un campo. Bueno, ahí yo creo que tendrías que repasar un poco. Es un fenómeno muy básico en mecánica y tiene que ver obviamente con la oscilación. Por ejemplo, hay osciladores armónicos, etcétera. Pero la resonancia es un efecto muy particular, ¿no? En donde dos sistemas que tienen la misma frecuencia entran en resonancia. Y yo te recomiendo igual que la vez pasada, tu compañera que pasó la vez pasada, hay un video donde tienen dos diapasones que tienen la misma frecuencia característica y los ponen uno a oscilar y el otro inmediatamente empieza a oscilar sin necesidad de tocarlo. En cambio, si el diapasón que pones no es de la misma frecuencia, pues no va a resonar. Entonces, es un fenómeno muy particular. Yo te recomiendo que lo repases porque es importante que lo sepas explicar antes de pasar a cosas más complejas como en el oído. Y el oído, de hecho, aplica ese fenómeno, ¿no? En el oído, eh, el fenómeno del escuchar, pues se da a través de ese fenómeno, ¿no? Y luego viene otro fenómeno que es la amplificación de sonido. ¿Cómo explicas tú la amplificación de sonido? ¿Cómo se da esa amplificación? La amplificación de sonido sucede cuando se obtiene una resonancia característica. Ah,
Y para que suceda esa resonancia característica, es como mostramos durante el trabajo, se necesitan parámetros característicos, ¿no? Digamos un tiempo característico o digamos parámetros materiales característicos. Así es como sucede la ampliación del sonido. Pero, ¿qué es la amplificación de sonido? Es decir, ¿tú por qué crees que se tenga que dar ese efecto de amplificación de sonido para que escuchemos? Es necesario. Llegamos a un punto máximo, a un punto característico de esa resonancia. Ok, bueno, yo diría que, así en términos muy generales y muy simplificado, pues las células externas hacen las veces de esos diapasones. Digamos que tenemos células de diferentes tamaños y cada una va a resonar a una cierta frecuencia característica y va a mandar, una vez que empieza a resonar a través del efecto flexoeléctrico, pues una señal a nuestro cerebro y es así como nosotros vamos a escuchar los diferentes sonidos. Obviamente hay frecuencias que no vamos a escuchar porque no tenemos células que sean armónicas o que tengan esas frecuencias. Hay frecuencias muy bajas que no las percibimos y frecuencias muy altas que tampoco, solo tenemos un intervalo de frecuencias en donde funciona nuestro oído. Entonces, más o menos hay que verlo así para poderlo explicar. Y bueno, yo te recomiendo, Pablo, que repases un poquito para tu examen. Eh, Más o menos es lo que yo te voy a preguntar. Y yo te agradezco que te expongas en los seminarios, porque para eso son los seminarios, para que los alumnos mejoren para su presentación en los exámenes. También a veces vamos a traer invitados y algunas otras veces alumnos de posgrado también hemos traído. Y yo les agradezco a todos su participación y su presencia y los invito a que nos acompañen el siguiente viernes al mediodía. Ya les estaremos avisando qué tema será el que sigue. Y también los invitamos cuando quieran participar en el seminario, pues está abierto a la participación de toda la comunidad. Les agradezco a los organizadores y les deseo a todos buena tarde. Nos vemos la siguiente semana. Hasta Buenas luego tardes. todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego.